Hey, ¿cómo están chicos y chicas, señores y señoras? Mi nombre es Kenny de la Universidad Central del Ecuador, carrera de Psicopedagogía. Y hoy les traigo el método SQ4R. ¿Qué vamos a estudiar de este método? Pues, ¿qué es el método SQ4R? ¿Cómo lo podemos aplicar? Las fases de aplicación para nuestra vida académica sobre todo. Y analizaremos también ventajas y desventajas, algo que no se estudia muy bien en cada fase del método SQ4R. La vamos a procesar, la vamos a adulterar, hacerla un poco más propia, más nuestra, para que sea más fácil, más flexible. Vamos a corregir errores claves de cada fase, vamos a mejorarlas, a potencializarlas, con el fin de que pueda sacar el máximo beneficio de este video y de este aprendizaje. Así que vamos allá. ¿Qué es el método SQ4R? En sí, el método SQ4R es una técnica de estudio efectiva. Este método fue diseñado por un grupo de psicólogos cognitivos en relación a la especialización del estudio basado en la memoria, uno de los procesos cognitivos importantes. Recordemos, cognitivos viene de pensamiento, del procesamiento de la información. La memorización. El estudio conceptual en el que se basaron es la memorización conceptual. ¿Qué significa esto? Vamos allá. Recordar, retener y reproducir conceptos. Memorizar, la capacidad que tenemos las personas para recordar eventos, para recordar fechas, para recordar datos. Esta es una capacidad un poco más instantánea, por decirlo así, en términos un poco más pedagógicos, más didactos, una capacidad cerebral más instantánea. Podremos recordar algo de hoy para mañana. La diferencia entre recordar y retener se fija exactamente en el tiempo, en que recordar es algo más instantáneo y retener es algo más duradero. En sí, en educación, cuando hablamos de aprendizaje, nos basamos más en retener que recordar, porque retener es verdaderamente guardar y almacenar la información para posteriormente hacerlo más importante. La reproducción de conceptos. ¿Qué quiere decir reproducir conceptos? Cuando vamos a aplicar estos conceptos a la vida diaria, cuando estos conceptos ya son propios nuestros, cuando podemos transcribir la información de los libros a nuestra mente y de nuestra mente al mundo, reproducimos los conceptos. La memorización conceptual también tiene un antecedente un poco más teórico que es la memorización comprensiva. En sí, la memorización comprensiva era una de las clases técnicas cognitivo-conductuales que se estudiaba en psicología del aprendizaje, en la que postulan que gracias a esta técnica o gracias a la memorización, de alguna forma el aprendizaje se organiza, los datos se organizan, la información se organiza, los procesos cognitivos funcionan en conjunto, tenemos la memoria, el pensamiento, el razonamiento, y la combinación de estos tres permiten que se cree el conocimiento. Algo que veremos un poco más acá, más detalladamente. Volvamos acá. Recordar, retener y reproducir conceptos. ¿Basados en qué son estos conceptos? Son gran cantidad de datos e información diversa. En sí, ¿para qué utilizamos el método SQ4R? Por lo general se lo estudia para el mundo académico, el mundo colegial, el mundo de los libros, el mundo intelectual. Las personas que leemos gran cantidad de libros, por lo general necesitamos recordar, retener y reproducir mayor cantidad de información de manera constante. Entonces, este método fue diseñado para ti, para mí y para todos aquellos que quieran aplicarlo a su vida diaria, más sobre todo ejercitar su mente si es que no se encuentran específicamente en el mundo académico. Recordemos que la retención y el aprendizaje es un proceso para toda la vida y no puede haber nada más bello que tener la capacidad de aprender. Y más que aprender, la capacidad para luego enseñar. Ahí es cuando realmente estamos creando conocimiento. El primer paso para llegar al aprendizaje es saber que conocimiento es un equivalente a aprendizaje, porque aquel que produce conocimiento aprende y aquel que es capaz de aprender enseña. En sí, la comprensión, el conocimiento, el pensamiento y la reproducción es lo que nos introduce este método. Vamos a ver un poco más sobre él en sus fases de aplicación y qué significa SQ4R. Identificación conceptual. En otras palabras, vamos a estudiar las siglas, vamos a estudiar el nombre. SQ4R es un término y una nomenclatura en inglés. Viene de estos términos que estamos aquí: scan, question, read, reflect, recite and review. Y
Vamos a traducirlos al español para tener una mayor clarificación, una palabra inventada, para tener un mayor entendimiento de qué significa. No vamos a utilizar la traducción literal, vamos a usar claves. Esto es un añadido mío personal sobre cómo estudiar, sobre cómo memorizar. En sí, personalmente yo nunca he tenido métodos de estudio, digamos, basados que he investigado para poder desempeñarme en mis funciones académicas, pero ahora que me he adentrado en este mundo del aprendizaje en sí, en el estudio de cómo aprenden las personas, me he dado cuenta que de alguna u otra forma sí aplique ciertas terminologías, ciertas técnicas y métodos no tan estructurados como se especifican en estos pasos, sino más bien de una manera un poco propia, digámoslo así, un poco autodidáctica, algo hecho por mí. Y eso es algo que les quiero enseñar, a que no se basen simplemente en el método, sino más bien creen su propio método, creen su propia técnica. Y tenemos, vamos acá, scan, vamos a traducirlo por escanear. Question. Literalmente es preguntar, pero lo vamos a traducir por cuestionar. Read, leer, un verbo muy clásico. Reflect. Reflect tiene varias proyecciones en el español. Por lo general es reflejar, proyectar, pero yo lo pongo más bien como reproducir también. Y recite, recitar, muy bueno también, que algunos lo traducen como dar una lección oral, pero me quedo con el recite de recitar para poder recordar la palabra en inglés. Es importante también ejercitar nuestro bilingüismo actualmente. Es una forma de aprendizaje también. Hay quienes dicen que el estudio de dos idiomas y el entender la información en dos idiomas diferentes también influye en la memorización y en la comprensión, no solo de la palabra, sino también del concepto, porque cuando memorizas la palabra, por ejemplo, scan en inglés, a la vez estás memorizando también el concepto. Y si el concepto lo memorizas en inglés, automáticamente tu mente lo entiende en el español. Es como una doble jugada, es como aprender dos veces. Por eso la importancia del inglés en ciertas cuestiones donde tenemos esta gran cantidad de información en materias más humanísticas, por decirlo así. Tenemos review, revisar. Muy bien. Ahora tenemos nuestro propio SQ4R en español. Escanear, cuestionar, leer, reflejar, recitar y revisar. Vamos allá. Empezamos con escanear. ¿Qué es lo que vamos a escanear? Vamos a revisar, vamos a entender, vamos a echar una ojeada, como este ojo que está aquí. Vamos a escanear qué es lo que tenemos y qué es lo más importante del texto, qué es lo más importante de lo que estamos estudiando. Y varias investigaciones han determinado que el uso de gráficos, de mapas conceptuales, de dibujos facilitan el aprendizaje en las personas. Por lo general hay quienes dicen, no quiero estos libros con dibujitos porque son para niños. Pues, ¿qué te diré? Los libros de dibujitos para niños son los que demuestran las investigaciones que son mucho más efectivos para el aprendizaje en adultos y en jóvenes. Es interesante saber eso. No nos creamos los genios, utilicemos todas las técnicas demostradas y creo que todos nos hemos dado cuenta que el relacionar un gráfico y un dibujo, una letra y una expresión nos permite entender mucho más allá de la memorización clásica. Quizás esto se deba a efectos psicológicos de la implantación conductual que nos dice memoriza esto, memoriza esto, memoriza esto, y si no lo haces fallas, pero cuando tenemos un gráfico que trata de explicarnos mejor, cuando tenemos un conjunto de dibujos que tratan de explicarnos de una manera más abierta, más espontánea, con el uso de colores, ese miedo desaparece. Y es algo importante aquí. El aprendizaje no puede ocurrir con miedo. El miedo es una especie de retención. El miedo causa ansiedad. No vas a aprender si tienes miedo. Entonces vamos a revisar dibujos, vamos a revisar ilustraciones, vamos a revisar tablas, vamos a revisar títulos, vamos a escanear lo que estamos estudiando. Cuestionar con Q, cuestionar. ¿Qué es lo que vamos a hacer luego de la revisión? Vamos a cuestionarnos qué estamos estudiando. Es importante el uso de la criticidad aquí. Hacer distinto tipo de preguntas con referencia a los temas que nos estamos haciendo. ¿Es esto real? ¿Es esto de esta forma? ¿Esto ocurre de esta manera? ¿Hay causas? ¿Hay consecuencias? ¿Hay alguna otra manera de reproducir este texto? ¿Hay alguna otra manera de decirlo?
¿Qué otras respuestas puede haber? ¿Lo puedo hacer más fácil? ¿Puedo interpretar esto con mis propias palabras? ¿Puedo interpretar esto de esta manera? ¿Esto es importante? ¿Lo subrayo? ¿Lo tomo en cuenta? Cuestionar. Vamos a cuestionar todos estos detalles. Es importante el hecho de fijarnos en el texto bajo el ojo de la cuestión, el ojo de la criticidad. Nos estamos ya dando el primer paso hacia el interés, hacia la involucración directa con lo que estamos leyendo, con lo que estamos aplicando, con lo que estamos estudiando. Es importante mantener el interés en la lectura y mucho más en el estudio. Si no hay interés, de seguro tampoco habrá producción de conocimiento ni aprendizaje. Es importante, aunque el tema no nos interese tanto, no sea de nuestro agrado, pero personalizarlo. Es algo que me ha gustado a mí siempre desde que estoy en el colegio. Tratar de hacer los temas a mi manera, desde mi propio punto de vista, como yo lo haría, como yo lo pondría. Y esto es algo importante que recalco aquí, en una de las ventajas y desventajas de lo que es el método SQ4R y cómo potencializarlo. Una desventaja es que no todos los temas, no todas las lecturas son de nuestro interés. Y eso es una realidad, no todos nos pueden interesar todo tipo de tópicos. Por ejemplo, yo no estoy muy interesado en lo que es el medio ambiente. Estoy muy consciente del cuidado de esto, pero realmente no me llama la atención profundizar en el mundo de las ciencias naturales o la química o los programas que se realizan para el cuidado del medio ambiente y no es lo mío. Pero si lo miro desde mi propio ojo crítico y lo empiezo a relacionar y me empiezo a cuestionar con otras áreas que sí me gustan, como las ciencias sociales, como la filosofía, como la historia, incluso criticando lo que dice ahí el texto. Me empiezo a apropiar de la información. Al cuestionar a lo que tengo al frente, el siguiente paso es abrirme a la apropiación de eso, a hacer lo mío, porque lo cuestiono para tenerlo, cuestiono para sentirlo, para hacerme de ese término, hacerme de ese concepto, de esa historia que me están narrando. Y cuando la cuestiono, me fijo en las partes importantes. Y las partes importantes en las que me fijo son las que memorizo. Y son las que me van a preguntar en el examen. Ese es un ojo clave. Vamos allá. Leer. Esta actividad súper compleja y súper fácil a la vez. Es lo primero que aprendemos cuando vamos a la escuela. Y es lo último que dejamos de hacer en nuestra vida diaria. Por lo general, cuando terminamos la escuela, la lectura no es uno de los grandes hábitos de las personas. No importa. No aquí, pero el interés de la lectura radica principalmente en interesarte, en encontrar un punto entre lo que a ti te gusta y lo que te gustaría aprender, para así ejercitar la lectura. El método SQ4R es muy bueno para el estudio, pero si tú no tienes interés en la lectura, es muy probable que falle este método también. Porque el mantener el interés en la habilidad de leer, en la lectura comprensiva y en los niveles de lectura, por así decirlo, de una forma más pedagógica, es algo un poco más complicado. Por lo tanto, te motivo a que leas y empieces por pequeños PDFs, por pequeños artículos, por pequeñas historias o foros. Cosas de tu interés. No trates de leer de grandes libros y novelas literarias, que no va a funcionar. No va a funcionar para nada. Al menos que la novela o libro que trates de buscar sea de tu interés y de tu agrado. Pero te juro que no. Otro ejercicio que recomiendo es de la lectura por la poesía. Personalmente a mí me gusta la poesía, pero he leído que la poesía ayuda a ejercitar mucho lo que es la concentración y la estimulación para ampliar el léxico, el vocabulario. Al ampliar el léxico también ampliamos nuestros conceptos y el entendimiento que le damos a las cosas. Otro dato interesante de la poesía es que permite usar la visualización y la imaginación mental, la mentalización, para poder comprender más allá de las letras en nuestra mente, tener el verdadero interés por lo que estamos aprendiendo, por lo que nos está mostrando. Otra forma de apropiación es la mentalización, porque nos estamos apropiando con imágenes, con ideas. Es algo que yo suelo utilizar mucho cuando estudio, el uso de imágenes mentales. Es algo también que he ejercitado quizás sin darme cuenta desde que era pequeño, pero nunca es tarde para empezar y realmente es algo muy fácil de hacer si tú tienes la voluntad para hacerlo, porque son capacidades naturales que están en el ser humano, son capacidades intrínsecas propias de nuestras estructuras cognitivas y de nuestra forma de procesar el pensamiento y la información. Un pequeño cambio, un pequeño clic por ahí que te puede dar a cualquier persona, yo o un experto, puede abrirte un mundo de ideas en lo que es
el estudio de la mente y cómo funciona, y acciones y recomendaciones y nuevas formas de entender la vida. Vamos con Reflect. Reflect teníamos que era reflejar, reescribir, proyectar y reproducir. En lo personal me gustó ampliar un poco más esta parte porque algunas personas lo interpretan demasiado como reescribir en el estudio del método SQ4R, y en lo personal a mí no me gusta tanto porque en sí cuando estudiamos reescribir y escribir paso a paso es un poco complicado, pero no es una mala idea. Yo lo he hecho algunas veces en cuando estudio, y anotar términos y palabras que son en ese momento esenciales son una prueba de que estás memorizando, de que te interesa, de que te estás involucrando. Entonces trato de anotar las cosas que son más importantes, datos específicos, datos que algunas veces se te hagan más difíciles de comprender, como fechas o conceptos o palabras raras o diferenciación de términos complejos. Pero más allá de reescribir, yo te recomiendo también reproducir y proyectar, una forma de la mentalización más profunda, un segundo nivel de mentalizar. Vamos a reproducir ya esa información, vamos a tomar conciencia de que lo que estamos estudiando, de lo que estamos leyendo, lo estamos reteniendo y lo vamos a reproducir a través de nuestro pensamiento, a través de nuestra información, a través de imágenes, a través de números, a través de ideas. Pones las palabras escritas como recomienda el método de forma clásica, pero la reproducción mental y la proyección de imágenes es una de las formas en las que más vas a captar. Incluso las propias palabras las puedes proyectar mentalmente con imágenes, con colores, con formas, pero te recomiendo más la proyección con imágenes sencillas, con imágenes identificatorias. Y seguimos. Tenemos recitar. Recitar un clásico, la lección oral típica de la escuela, y yo lo utilizaba mucho cuando estudiaba en escuelita mismo, por redondar un poco, pero es algo muy bonito. Me acuerdo la capacidad que tienes cuando te levantas y dabas la lección oral delante de todos tus compañeros y te creías todo un adulto experto en un tema. Recitar y reproducir es un tanto complejo porque no todas las veces vamos a poder hablar y hablar y hablar y hablar y verbalizar tanto en voz alta como lo recomienda este método, pero lo que podemos hacer es combinar la mentalización con la recitación, de manera que vamos a recitarlo de manera interna, utilizando también los dibujos mentales, las ideas, y a la vez lo podemos combinar también con rewrite, reescribir, y lo vamos a escribir también, y vamos a dibujar, y vamos a hacer pequeños mapas conceptuales, garabatos. Lo esencial en esto es que no te trabes, que no creas que es una tarea, que es un método estricto de paso a paso, que si no lo cumples no vas a memorizar, no vas a aprender y no va a servir para nada. No. Creer que estamos siguiendo un método es como obligarnos a seguir una dieta de cero dulces. Es algo fastidioso, es algo intolerante, no es tan bueno para todo el mundo, casi para nadie, realmente. Y lo más recomendable es que lo hagas tuyo, que lo hagas propio. Si vas a escribir, utiliza un cuaderno de borrador cualquiera, tus propios garabatos, tus propias ideas, tus propios dibujos. Lo importante es que tú te entiendas, lo importante es que tú te apropies de lo que estás haciendo. Y cuando recites, si quieres hacerlo en voz alta, pues bienvenido. Si alguien cree que estás loco, pues eso es punto y aparte. Lo importante es que vas a sacar buena nota. Revisar, vamos a revisar. Dice, qué gran verbo olvidado. La gente ya no revisa, la gente lo da todo por sentado. En la actualidad es más fácil ignorar las cosas que tomar conciencia de los problemas. Pero revisar es algo que vamos a hacer aquí. Vamos a volver a recapitular todo lo que hemos visto a través de imágenes, a través de mini lecciones orales que nos vamos a dar a nosotros mismos, a través de mini lecciones mentales que vamos a utilizar para reproducir la información. Y aquí yo agrego algo más. La investigación, no te quedes en solo lo que te proyecta el libro. Si tienes alguna duda en el paso de cuestionar, investiga, busca más información, busca pequeñas ideas. No quiero que vayas a una enciclopedia y busques 3 capítulos del mismo tema, no. Basta con ver un video de 3-4 minutos, unos 3-4 videos en YouTube, PDFs cortos, conceptos claros, nada de investigaciones demasiado abstractas, porque no estamos ahorita para abstracciones. Cuando queremos hacer una investigación más compleja, no estamos memorizando tanto, estamos investigando para luego recapitular algo. Pero ahorita lo que necesitamos es revisar, y para mí revisar es encontrar todo tipo de información existente acerca de eso, pero lo más importante, lo más concreto.
que seamos capaces de reproducir aquello que nos piden, que realmente demostremos el conocimiento sobre lo que estamos investigando, sobre lo que tenemos, sobre lo que estamos aprendiendo. Luego ya habrá tiempo para profundizar en un tema y volvernos todo un Sherlock Holmes en lo mismo, pero no te olvides, revisar e investigar. Bueno, hasta aquí hemos terminado con el método SQ4R, perdonen, y lo que les traigo ahora es un pequeño ejercicio. Este es un extracto de un libro de psicopatología, yo estudio psicología también, es muy hermoso, y lo que les pido es que apliquen un poco lo que les he enseñado hoy. La combinación del método SQ4R, muy buen método, con los consejos y tips que les he dado para la personalización de cada uno de los aspectos y fases del método para la potencialización del mismo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos todo este texto grande y tiene palabras complejas. Lo que vamos a hacer es, vamos a recapitular todo esto en algo fácil, en algo práctico, en algo para estudiar, en algo más académico y digámoslo así más didáctico, más para la prueba, pero también para el mantenimiento del aprendizaje. El mantenimiento del aprendizaje radica en el interés que le prestas a lo que estás estudiando, en la generación de conocimiento por ti mismo y en la búsqueda de información, en la investigación del mismo, la apropiación del conocimiento. Nunca olviden eso. Entonces vamos a leer todo este texto y vamos a aplicar los tips que yo les he dado en combinación con el método SQ4R. Recuerden la mentalización con imágenes, el uso de palabras más sencillas, la simplificación, la reproducción en conceptos abreviados, solo lo más importante, o agregar un poco de investigación sencilla, reemplazar palabras difíciles. Y en sí vamos a hacerlo más propio, más nuestro. Y bueno, acá tienen una pequeña ayuda sobre cómo les va a resultar todo lo que está aquí. Es mucho más práctico, mucho más fácil y es aquello que les he pedido acá. Esto es lo que van a lograr y yo les prometo que van a entender de qué se trata la temática utilizando lo que yo les he mencionado hoy día. Y eso sería todo por hoy. El ejemplo es muy práctico, muy sencillo, espero lo logren. Les prometo que lo van a entender. Porque está demostrado, no científicamente, porque no tengo estadísticas ni datos, pero como dicen por ahí, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y sé que les va a funcionar. Es muy bueno. Recuerden siempre mantener el aprendizaje. Recuerden siempre mantenerse interesados. Recuerden siempre mantenerse activos. Y en esta época de pandemia, mantenerse protegidos también. Recuerden, es lo importante. Vivan esa vida, vivan la vida que quieren y sean libres, lo suficientemente libres para ser felices. Muchas gracias por esto y nos vemos en un próximo video.